Muy buenas tardes, mi nombre es Juan José Rojas Echeverry, pertenezco al grupo de Ingeniería Industrial de la materia Física General. Voy a hablar sobre los conceptos fundamentales. La tarea 1, leyes básicas de circuitos electrónicos, física electrónica. Tema: voy a hablar sobre las leyes. Ley de OHM, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, relación de la resistencia electrónica con la temperatura. La ley de la OHM se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de OHM, entre paréntesis V igual IR, es tan fundamental como lo es la ecuación de la relación de Einstein para los físicos. B igual a IXR. La ley de OHM recibido su nombre en honor al físico alemán Urs OHM en 1789 de 1854 y aborda las cantidades claves en fundamento en los circuitos. Ejemplo: ¿cuál es el voltaje de un circuito en el que existe una corriente 2.5 amperios en una resistencia de 50 kilovatios o vatios? Aplicado a la fórmula correspondiente según los datos presentados, podemos decir que V es igual a RI, R igual 50 vatios, V igual incógnita y igual 2.5A, V igual RI igual 50 por 2.5, eso es igual a 125 vatios. Debido a esto, el voltaje presentado según esta disposición es de 125 vatios o voltios. Ley de voltaje de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff 1, 2 y 3 son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos electrónicos. 4 fueron descritas por primera vez en 1846 por Justus Kirchhoff. Son ampliamente usados en ingeniería electrónica y en ingeniería eléctrica. La ley de voltaje Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. También a veces se le llama ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Matemáticamente, esto se puede decir como: conceptos para entender la ley de Kirchhoff voltaje. Para poder comprender esta ley a la perfección debemos conocer ambos conceptos indispensables, como son la ley de corriente de Kirchhoff. Ley de intensidad de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran en un área cerrada del circuito es igual de la suma de las corrientes que salen. En el nodo anterior está presente 4 corrientes, de las cuales solamente una de ellas ingresa al nodo 1. Las otras 3 salen del nodo, por lo tanto siguiendo el planteamiento de la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la suma de las corrientes que salen deben ser igual a la suma de las corrientes que entran al nodo. Se tendrán lo siguiente: relación de la resistencia electrónica con la temperatura, influencia de la temperatura. La representación gráfica RD figura 8.4 nos indica la correlación entre resistividad y temperatura. Deducimos que la resistividad es casi nula
a temperaturas aproximadas al cero absoluto. En los materiales y aleaciones, la resistencia aumenta con la temperatura a mayor temperatura, mayor resistencia y por tanto menos conductividad. Estas variedades son siempre positivas para los metales y sus aleaciones. ¿Cómo influye la temperatura en la resistencia del conductor? La temperatura es un ejemplo que incluye de forma directa a la resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente. Cuanto mayor es la temperatura, podemos decir que la mayor es la resistencia. En cambio, cuando la temperatura disminuye, la resistencia también. Conceptos fundamentales: carga electrónica, corriente electrónica, voltaje, potencia electrónica. Pueden existir las corrientes electrónicas con cargas en reposo. Lo que fluye no es el voltaje sino la carga, y eso fluye se llama corriente. Puede haber voltaje sin corriente. Por ejemplo, si tiene una sola carga, es solo carga índice, un voltaje en el espacio, incluso si está vacío. El voltaje de la forma más física es un campo escalar que determina la energía potencial por unidad de carga en cada punto de espacio. Ahora no puedo decir corriente sin voltaje, porque si hay una corriente hay una carga en movimiento y cada carga produce un voltaje, porque puede tener corriente sin diferencia de voltaje en el espacio. Por ejemplo, si tenemos una estufa de carga y la haces girar, la carga estará en la superficie y la esfera tendrá una corriente en la superficie. Por el voltaje es el mismo en todos los puntos de superficie. También la magnetización de los materiales puede inducir corrientes de la misma manera. Estas son mis fuentes de referencia. Muchas gracias.